Mira cómo dominar casi cualquier cosa por los autores Anders Ericsson y Robert Pohle. Anders Ericsson fue el tipo que se le ocurrió a él 10,000 horas para dominar la regla, pero resulta que la regla de las 10.000 horas no es una regla en absoluto. De hecho, simplemente haciendo algo por horas y horas no es garantizo que mejorarás. Anders dice que los médicos que tienen práctica para 20 años no son mejores que los médicos que ha estado practicando durante 5 años si sienten que han alcanzado un nivel de rendimiento aceptable. De hecho, una enfermera dice quien cree que sus habilidades son lo suficientemente buenos y eligen continuar piloto automático son en realidad peores en él. Ausencia de práctica deliberada. Ahora, ¿por qué es eso? La práctica bien deliberada es necesaria para empujarte fuera de tu zona de confort y obligarte a pensar en lo que él llama representaciones mentales. Dice lo que distingue a los artistas expertos de todos los demás es la calidad y la cantidad de su mental representaciones a través de años de práctica que desarrollan altamente y compleja y representaciones sofisticadas de las diversas situaciones en las que es probable que encuentro en sus campos. Por ejemplo, mira a los grandes maestros de ajedrez que todos son capaces de jugar juegos completos de ajedrez con los ojos vendados. De hecho, el campeón del mundo entre 1927 y 1935 podría jugar 32 partidas de ajedrez simultáneamente con los ojos vendados para hacer, así que tuvo que sostener todo el tablero de ajedrez en su memoria y mover piezas en su mente, probar varias líneas de juego de rock. Los escaladores son capaces de visualizar y experimentar cada movimiento que están a punto de hacer antes de que intenten escalar una pared de roca. Los golfistas pueden condensar toda una cadena de complejos movimientos que componen el swing de golf y replicar y representar ese swing con un solo pensamiento o sentimiento. Maestros han alcanzado la maestría porque han llegado a mental eficaz, representaciones que les permiten recrear experiencias completas en sus. La mente predice con precisión secuencias largas de eventos en su dominio y condensar grandes cantidades de información en representaciones mentales aparentemente simples. Estas representaciones mentales toman forma de palabra, son imágenes y sentimientos. Anders Ericsson dice que más que nada, las representaciones mentales explican la diferencia de rendimiento entre novatos y expertos. Entonces, ¿qué es exactamente esta práctica deliberada de la que habla Anders, y cómo nos obliga a pensar estos sofisticados mentales representaciones de nuestro oficio? Las mejores lugar para mirar es en un estudio que Anders hizo al principio de su carrera de 30 años estudiando artistas expertos. Anders reclutó a un estudiante de pregrado de Carnegie. La Universidad de Mayo nombró a Steve Fallona para venir a su oficina varias veces a la semana durante 1 hora a la vez para escuchar una cadena de dígitos aleatorios y repetir, devolvérselos usando solo su trabajo. Su memoria a corto plazo. Cada sesión una enfermera le daría a Steve un juego de dígitos para recordar si lo hizo bien. Agregaría un dígito si te equivocaste. Le quitaría 2 dígitos para ir de 6 a 7 a 8 si tiene 8 mal y volver a 6 a 7. Así que de esa manera siempre estaba operando el límite entre lo que podía y no podía hacerlo. Después de unas 4 sesiones, Steve llegó al punto en que podía recitar confiablemente 7 dígitos y muchos. Los estudios han demostrado que la capacidad de la memoria humana a corto plazo era de aproximadamente 7 unidades de información. Ahora en ese punto, Steve trató de mejorar más allá de 7 sesión de dígitos. Después de la sesión que él haría tropezar con un muro de frustración siendo incapaz de recordar más de 7 dígitos, vez tras vez. Pero debido a que esto era un experimento que volvía cada semana intentando para mejorar, entonces un día entró y estaba en racha, obtuvo 8 y luego 9, luego 10 dígitos seguidos y finalmente chilló 11 dígitos al final de la sesión. Este patrón de progreso golpeando un límite percibido a sus habilidades, experimentando frustración prolongada y luego tuvo un gran avance. Y otra vez, sucedió en 22 dígitos, 34 dígitos y todo el camino después de 200 sesiones Steve podía recordar 82 dígitos. 82, que es 75 más de lo que era considerado posible en ese momento, y él hizo esto activando lo que Anders haría luego, llamar a los 4 componentes de práctica con propósito. Primero tuvo una meta específica bien definida. Su target a corto plazo eran extremadamente obvios. Si era capaz de recordar 13 dígitos, sabía que su próximo gol era 14 segundos suyos. Las sesiones de práctica eran periodos intensos de concentración sin distracciones durante 1 hora. Todo lo que se centrarían estaba tratando de recordar dígitos. Tercero, recibió retroalimentación después. Cada intento, en otras palabras, su retroalimentación fue inmediato y fácil de entender. O lo hizo bien o no lo hizo, y, por último, lo empujaban constantemente fuera de su zona de confort, operando
justo al borde de sus habilidades y él frecuentemente cometía errores. Se mudaba, subir un movimiento, subir otro, pero luego retroceder. Así falló el enfoque estructurado de la práctica con un propósito. Obligó a Steve mente para llegar a mental creativo. Representaciones en el enfoque intenso y el malestar repetido básicamente condicionó su mente para creer que él no se le ocurrió una idea creativa. Seguiría sufriendo y desde la mente es muy ingeniosa. Solo fue cuestión de tiempo antes de que tuviera un avance creativo. Él vino creativamente inventar una forma de ver los números unido a las ramas de un árbol. Esto fue una representación mental para condensar y simplificar la información entrante que tenía que estar lo suficientemente frustrado como para llegar a una solución creativa para superar sus barreras de 7 dígitos. Descubrió una manera de ver 4 dígitos como una sola unidad. A los 22 dígitos fue capaz de mentalmente agrupar 6 dígitos como una sola unidad. En otras palabras, sus límites eran una técnica. Problema no es un problema de esfuerzo. Después de la experimente con Steve, ella comenzó otro experimento con un tipo llamado amigo de Dario, Steve. Esta vez Anders hizo que Steve le enseñara a Dario su método para codificación de dígitos. Con esta ventaja inicial, Dario pudo mejorar mucho más rápido que Steve. Había llegado a 20 dígitos en solo unas pocas sesiones, todo porque él era capaz de adoptar mental de Steve representaciones. Pero más allá de ese punto, Dario no encontró las técnicas de Steve tan eficaz. Así que tuvimos que idear algo propio, pero con esa ventaja y con ese marco para trabajar en Dario. Fue capaz de recordar 100 dígitos en un memoria a corto plazo. Anders Ericsson tiene. Encontré que esta es la fórmula para práctica deliberada, práctica intencionada, métodos más entrenamiento experto. Con esta combinación obtienes la fórmula perfecta para mejorar. Así que si estás harto de poner en él horas y no mejorar en tu oficio, convierte tu tiempo en una serie de sesiones de práctica deliberadas como Steve. Experiencia Phone y empújate a ti mismo para descubrir nuevas representaciones mentales. Al final del día, simplemente hacer no significa que estás mejorando el dominio, no lo es. Casi poner en 10.000 horas es unas 10.000 horas de deliberada. La práctica, ayer dice el tipo correcto de práctica llevada a cabo durante un periodo significativo. Periodo de tiempo conduce a la mejora. Nada más lo hará. Si te gusta el resumen, suscríbete a nuestro canal. Es fácil, es gratis y será un gran apoyo para el canal.